Hola a todos, ¿qué tal? Este video es de la materia de estadística inferencial 2. Se trata de los controles estadísticos de proceso con los temas de gráficas de control para la variación y la media y gráficas para control de atributos. Lo presenta su servidora Irma Cortés Rodríguez y el profesor Juan Morales. Estos ejercicios se tomaron del libro de Mario Triola, 11ª edición, y trata de lo siguiente. Gráfica de rachas. Vamos a ver un poco de definición. La gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un eje es generalmente el vertical que se utiliza para representar los datos y el otro, el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempos. La gráfica de control es una característica de proceso, como la media o la variación. Esto consiste en los valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluyen una línea central como un límite de control inferior, por sus siglas LCI, y un límite de control superior, sus siglas LCS. La línea es un central que representa el valor de las mediciones características, mientras que los límites de control son fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Esta es una tabla que nos va a servir para definir los límites de control tanto superior como inferior. Para el inferior usamos el D3 y para el superior usamos el D4. Criterios para determinar cuando un proceso no está estadísticamente estable. Esto quiere decir que uno de los criterios es que cuando hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio como los que se incluye en la figura 14.2. El segundo es, hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite del control inferior. El tercer punto es la regla de la racha de 8. Esto consiste en que existen 8 puntos consecutivos, podría ser por encima o por debajo de la línea central. Es un proceso estadísticamente estable. Existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Entrando más en materia, vamos a iniciar con los ejercicios. El ejercicio número 1 nos dice que las especificaciones de producto. Considere los datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas, de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. Recientes gráficas de control IR indican que el proceso de llenado de latas de Coca-Cola está bajo control estadístico. Estar bajo control estadístico indica que las latas Coca-Cola etiquetadas con 12 onzas en realidad contienen cantidad de bebida razonable cercana a las 12 onzas, y nos dice que expliquemos el por qué. La respuesta sería que no precisamente tiene que estar bajo control estadístico, nada más porque estén etiquetadas, que son de 12 onzas. Si el proceso está bajo control estadístico, sabemos que las latas se llenan de manera tal que la media y el rango no varía mucho. Pero el hecho de estar bajo control estadístico no indica si se cumplen las especificaciones del producto. Es posible estar bajo control estadístico y al mismo tiempo llenar de forma insuficiente las latas por una cantidad sustancial. Notación. Considera los datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar.
El proceso se monitorea con gráficas de control IR, con base en las 50 latas elegidas al azar cada día durante 20 días de producción consecutivos. En este contexto, ¿qué denotan? La media, el rango, el control, el límite de control superior y el límite de control inferior. La respuesta sería: al hacer las observaciones de comportamiento de las 50 latas por un periodo de 20 días con la ayuda de las gráficas de control, podemos comprobar si nuestro proceso se encuentra bajo control estadístico, obteniendo los límites de control tanto superior como inferior. El ejercicio número 3 nos dice: variación de datos de proceso. Considere datos de proceso que consisten en las cantidades de Coca-Cola en onzas de lata de Coca-Cola regular elegidas al azar. Dicho proceso está bajo control estadístico actualmente, aunque las cantidades de bebida varían. En este contexto, ¿qué significa variación aleatoria? De un ejemplo de variable asignable. La respuesta para este ejercicio es que la variación aleatoria es el tipo de variación inherente al proceso que no logra llenar cada lata de Coca-Cola con 12 onzas exactamente. Existen diferentes ejemplos de variación asignable, por lo que las respuestas varían, pero un ejemplo son las cantidades cambiantes de Coca-Cola que resultan de maquinaria que se desgasta por uso intensivo. Interpretación de gráficas de racha. En los ejercicios del 5 al 8, examina las gráficas de racha de un proceso de llenado de latas de 12 onzas de bebida de Coca-Cola y realiza lo siguiente. Inciso A. Determinar si el proceso está bajo control estadístico. Inciso B. Si el proceso no está bajo control estadístico, identifique las razones de ello. Inciso C. Sin tomar en cuenta el control estadístico, ¿parece que el control se comporta como debe hacerlo? Aquí nos muestra la gráfica y pues aquí cada punto pues es un valor, ¿no? Aquí tenemos, solamente tenemos aquí la media, aquí no tenemos límite de control inferior ni superior. Entonces la respuesta para el inciso A es que sí, efectivamente está bajo control estadístico. ¿Por qué? Porque unos puntos están arriba, otro abajo, arriba, abajo. No me varía mucho mi proceso. No se me sale de mis límites inferiores ni de mis límites superiores. Entonces puede ser que sí, está bajo control estadístico. Aquí dice: si el proceso no está bajo control estadístico, identifique las razones. Pues aquí no aplica, porque la gráfica pues sí está bajo control estadístico. El inciso C, sin tomar en cuenta el control estadístico, parece que el proceso se comporta como debe hacerlo. La variación es demasiado grande, de manera que algunas latas se llenan en exceso, mientras que otras se llenan de manera insuficiente. Un ejemplo sería este punto de acá. Esta lata se llena muy rápido, mientras que esta, pues puede que no sea llena en su totalidad. Seguimos con esta gráfica. Las preguntas son las mismas. ¿Está bajo control estadístico? Entonces aquí la respuesta es no, es una gráfica totalmente diferente. Aquí sí está fuera de control estadístico. ¿El por qué? Aquí tenemos la respuesta. Hay 8 puntos consecutivos por debajo de la línea central. Acuérdense que esto es uno de los criterios. Si existen 8 puntos si existen 8 puntos bajo o por encima de la línea central. Dice que también hay 8 puntos consecutivos por arriba de la línea central. Entonces eso hace que mi proceso esté fuera de control estadístico. Y la respuesta al inciso C dice que parece que el proceso no se comporta como debería hacerlo.
Hay un cambio en los valores de proceso, ya que todos los valores bajos se presentan al principio. Puede que estas latas no se llenen lo suficiente y mientras estas se llenan demasiado rápido. Y solamente esta pues es la que se encuentra sobre la media. Dióxido de carbono atmosférico. De los ejercicios 9 al 12 utilizan los datos de la siguiente tabla, la cual incluyen concentraciones de dióxido de carbono en partes por millón anuales desde 1880 hasta 2009. Para los últimos 4 años se utilizan valores proyectados. Se cree que el dióxido de carbono atmosférico es el resultado de la actividad humana y una de las principales causas del efecto invernadero, responsable, al menos en parte, del calentamiento global. Las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico en partes por millón. La primera columna nos indica la década, el inicio de la década. El ejercicio 9 dice, dióxido de carbono. Notación, después de calcular los valores de la media y el rango para cada década, calcule los valores de Y, también obtenga los valores de los límites de control superior y límites de control inferior para una gráfica R y los valores del límite de control superior y límite de control inferior para una gráfica de media. Aquí tenemos nuestra gráfica. Este resultado lo sacamos de Minitab y en un momento vamos a ver cómo resolvemos este ejercicio. Copiamos los datos, los llevamos a Minitab, seleccionamos estadística, control estadístico, variables para subgrupos, y aquí vamos a escoger la X barra. En esta columna vamos a cambiar que las observaciones para un subgrupo estén en una fila de columnas. Estos datos vamos a ingresarlos de este lado y damos a aceptar. Aquí ya me arroja mi gráfica. Vamos a corroborar que sean las mismas y exactamente. Este es el comportamiento de mi gráfica. Aquí me dice que en mi gráfica de la media, el límite de control inferior está en 317 y el límite de control superior está en 321. Y en mi gráfica de rango está el límite inferior en 1.49 y el superior en 11.89. Entonces, esta gráfica pues yo ya la copié de este lado. Aquí tenemos los datos y aquí tenemos la respuesta de esta gráfica. Seguimos con el siguiente ejercicio. Dióxido de carbono. Gráfica R. Permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construya una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadísticamente estable. Aquí la respuesta es que la variación del proceso está fuera de control estadístico, ya que se violan los 3 criterios para la estabilidad estadística. Existe un patrón de valores creciente que no es aleatorio y existen puntos fuera de los límites de control y, por si esto fuera poco, hay 8 puntos por debajo de la línea central. Aquí tenemos esta gráfica. Si queremos ver de dónde salió,
Son los mismos datos. Vamos a gráficas. Para subgrupo. Cambiamos la sección. Seleccionamos los datos. Y damos a aceptar. Vemos esta gráfica. Aquí dice que hay 8 puntos por debajo. Aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Efectivamente, hay 8 puntos por debajo de la línea central. Entonces, nuestro proceso no está bajo control estadístico. Esta gráfica es la que tenemos aquí. Y básicamente, pues la explicación la tenemos aquí arriba, que se vieron los 3 criterios para la estabilidad. Y existe un patrón de valores creciente que no es aleatorio. Son estos puntos. No son aleatorios, sino que aquí empezó muy bajo, va subiendo, bajando, pero llega a este punto donde solo sube y ya no baja. Entonces aquí ya se me sale. Estos 3 puntos ya están por fuera de mi límite superior. Entonces mi proceso de ninguna manera está bajo control estadístico, ya que viola los tres principios para determinar si un proceso está bajo control estadístico. Consumo de energía. En los ejercicios 13 al 16, remítase al conjunto de datos 12 del apéndice B y utilice las cantidades de electricidad consumidas en kilowatts en la casa del autor. Permite que cada subgrupo consista en las 6 cantidades del mismo año, de manera que hay 8 subgrupos con 6 cantidades cada uno. El ejercicio 13 nos dice consumo de energía. Notación: después de calcular los valores de la media y el rango para cada año, calcule los valores de Y, también obtenga los valores de límite de control superior y límite de control inferior para una gráfica R y los valores del límite de control superior y límite de control inferior para una gráfica de media. Nos pide 2 gráficas. Entonces, una R y una gráfica de media, X barra. Okay. Ya tengo mis ejercicios ya realizados en mi tab. Vamos a realizarlos juntos para ver de dónde salieron esos datos. Y así pues les puede ayudar con sus ejercicios a ustedes también. Vamos a permitir que abra el programa. Aquí lo tenemos ya. Aquí tenemos los datos. Entonces lo que nos está pidiendo es una gráfica R. Tenemos estadísticas, gráficas de control, todos son subgrupos. Y nos vamos a la gráfica R. Aquí siempre vamos a cambiar que las observaciones para un subgrupo estén en una fila de columnas. Para que nos aparezcan los datos, damos clic de este lado. Seleccionamos los datos y damos a aceptar. Esta es nuestra gráfica de R de consumo en kilowatts. Como podemos observar, es igual a esta gráfica. ¿Qué nos dice? Aquí podemos decir que nuestro proceso está relativamente estable. Ninguno de los puntos se salen de los límites ni del inferior ni del superior. Entonces, todos mis puntos están cerca de la media, a excepción de este y de este punto. Cuando un punto se aleja o está muy despegado de los otros puntos, entonces hay que investigar qué pasó
tanto en este punto como en este punto. Aquí, como estamos hablando de consumo de energía, puede ser que en este punto se haya usado demasiados aparatos electrónicos, no sé, en temporada de calor, un aire acondicionado, y es por eso que aquí hay mucho consumo, acá hay menos consumo, entonces probablemente aquí no se usaron tantos aparatos electrónicos. Entonces, cuando hay puntos que están muy esporádicos de la media, ya sea hacia arriba o hacia abajo, tenemos que investigar qué fue lo que pasó. Aquí nos pide las gráficas X barra de R del consumo. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos nuestros datos. Nos vamos una vez más a estadística, gráficas de control. Y en esta ocasión seleccionamos la opción de X barra. Intercambiamos esto. Aquí seleccionamos los datos. Damos a aceptar. Ok, aquí nos salió una barra diferente. Vamos a verificar que sea la gráfica que estamos. Ok, la gráfica que necesitamos. Y aquí tenemos nuestra gráfica. Gráfica X barra de R de consumo de estos periodos de la década. Entonces, esta, si pueden observar, son estas barras. Estas gráficas, perdón. ¿Cómo podemos interpretar estos puntos que se encuentran en esta gráfica? Aquí puedo preguntar si mi proceso está bajo control estadístico. La respuesta sería que no, ya que este punto se me sale de mi límite de control superior. Este punto está tocando el límite de control inferior. Aquí tengo la media. Entonces, este y este punto son los que se acercan más a la media. Este está llegando al límite de control superior y este al límite de control inferior. Quiere decir que mi proceso no está balanceado o no está bajo control estadístico. Esto hablando de la gráfica de medias. Aquí tenemos la gráfica del rango. Esta se muestra un poquito más bajo control estadístico. A diferencia de este dato nada más, que se dispara muy abajo. Entonces aquí, pues el consumidor, pues no, ahora sí, que no consumió tanta energía. Seguimos con el ejercicio número 15. Consumo de energía. Gráfica que permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construya una gráfica y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuáles los 3 criterios para determinar que el proceso está fuera de control condujo al rechazo de la media estadísticamente estable. Hicimos una gráfica R en Minitab y esta fue la gráfica que nos arrojó. La gráfica de proceso está bajo control estadístico y esto sí lo podemos visualizar a simple vista. Aquí tenemos la media y todos mis datos. Tenemos un dato arriba, uno abajo, otro abajo, arriba, abajo, por la media. Entonces todos mis datos están muy cercanos de la media, ya sea hacia arriba, ya sea hacia abajo o sobre la media. Quiere decir que efectivamente mi proceso está totalmente bajo control estadístico, ya que están muy lejos de los límites superiores y tampoco están cerca del límite de control inferior. Seguimos con las gráficas de control para atributos y estos son los ejercicios.
Iniciamos con el ejercicio número 1. Monitoreo de la aspirina. La etiqueta en un frasco de aspirina Bayer indica que las tabletas contienen 325 gramos de aspirina. Suponga que las especificaciones de fabricación exigen que las tablas tengan entre 315 y 335 miligramos de aspirina, de manera que una tableta se considera defectuosa si la cantidad de aspirina está fuera de sus límites. Si la proporción de defectos se monitorea con una gráfica P y se descubre que está bajo control estadístico, podemos concluir que casi todas las tabletas cubren las especificaciones de fabricación. ¿Y por qué? La respuesta sería que no. Es posible que las proporciones de defectos en muestras repetidas se comporten de forma que permitan que el proceso esté bajo control estadístico, pero las proporciones reales de defectos podrían ser muy altas, como el 90%, de manera que casi ninguna tableta cumpla con las especificaciones de fabricación. Determinar si un proceso está bajo control en los ejercicios del 5 al 8. Examine las gráficas de control P que se presentan y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios establecer una falta de control que aplican. Aquí tenemos esta gráfica. Vemos aquí los puntos. Aparentemente pues hay un patrón. Aquí se cumple el criterio 1. Dice que hay un patrón o una tendencia o un ciclo equivalente que no es aleatorio, como lo podemos observar en la figura 14.2. Esta figura está en el libro de Mario Triola, en este subtema. Este proceso no es estadísticamente estable, ya que muchos puntos se me salen tanto al límite superior o por arriba de la media o por debajo de la media. No precisamente tienen que ser 8 puntos por encima o por debajo de la media para que mi proceso esté fuera de control. Lo más apropiado es que esté un punto arriba, un punto abajo, un punto arriba, un punto abajo y así sucesivamente. Pero aquí tenemos 2, 4, 5 puntos consecutivos por debajo de la línea central. Acá tenemos 3, acá tenemos otros 3. Quiere decir que no es estadísticamente estable este proceso. Aquí tenemos otra gráfica. Entonces, analizando esta gráfica, caemos en la conclusión que es el criterio número 2. Hay un punto que está fuera de la región, entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Mi proceso no es estadísticamente estable. ¿Cuál es ese punto? Tenemos un punto por arriba del límite del control superior y tenemos un punto por debajo del límite de control inferior. Eso hace que mi proceso sea totalmente inestable. Tenemos que investigar qué es lo que está causando que estos puntos se disparen tanto arriba como abajo, porque la mayoría de los puntos están cerca de mi línea central, a excepción de estos dos puntos. Hay que revisar aquí qué fue lo que pasó. Construcción de gráficas de control P. En los ejercicios del 9 al 14 utilizo los datos de proceso para construir una gráfica de control P. En cada caso, utilizo los tres criterios para establecer una falta de control listados en la sección 14.2 y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios se puede establecer para una falta de control y dónde aplica. Gráfica P para desfibriladores defectuosos. Considera un proceso que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado, como en el ejemplo 1.
A continuación, se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los tres criterios se establece para una falta de control. Se aplica. Aquí tenemos los números de defectos por cada lote. Dice que es el lote de 10.000 unidades. Aquí yo ya tengo mi gráfica P de defectos. Mi respuesta sería que parece que el proceso está bajo control estadístico. Vamos a ver estos desfibriladores. Vamos a corroborar esta gráfica. Aquí yo tengo los datos. Me los llevo a mi mitad. Aquí voy a seleccionar un archivo nuevo. Y voy a ingresar mis datos. Nos vamos a estadística, gráficas de control. Y en esta ocasión vamos a seleccionar la opción de gráficas de atributos. Y aquí tenemos la gráfica de control P. Ingresamos estos datos. Aquí recuerden que el tamaño del lote es de 10.000. Vamos a aceptar. Y esta es nuestra gráfica. Revisamos. Estos son los datos, límite de control inferior, la media de P y el límite de control superior. ¿Sí? Entonces, yo ya copié mi gráfica aquí y vamos a visualizar, vamos a sacar una conclusión de estos datos. Las gráficas nos ayudan para de manera inmediata sacar una conclusión de lo que yo esté estudiando. Aquí son los números de desfibriladores defectuosos. Quiero saber si mi proceso está bajo control estadístico. De cada 10.000, estos son los defectos que a mí me salen. Entonces, yo hago mi gráfica P para graficar mis defectos. Y vemos que sí, está un punto sobre la media, uno abajo, uno arriba, abajo. Aquí tenemos 3 puntos consecutivos. Aquí igual, pero no se me alejan de mi línea central. No tenemos ninguno ni cercano ni sobre la línea de control inferior. Y lo mismo para la línea de control superior. Tampoco tenemos ni cerca ni pegando a la línea de control superior. Quiere decir que mi proceso está bajo control estadístico. Es aceptable que yo tenga estos números de defectos por cada 10.000 unidades de desfibriladores. El ejercicio 10 nos dice que realicemos una gráfica P para desfibriladores defectuosos. Dice que resuelva el ejercicio número 9, suponiendo que el tamaño del lote es de 100 en vez de 10.000. Y vamos a comparar las gráficas de control del ejercicio 9. Comente sobre la calidad general del proceso de fabricación descrito en el ejercicio 9 y compárelo con el proceso de fabricación descrito en este ejercicio. Entonces vamos a realizar. Mis datos son los mismos, a excepción que voy a cambiar la cantidad de lote. Entonces nos vamos igual, gráficas de control, gráficas de atributos y gráficas P. Aquí es donde voy a cambiar. En lugar de 10.000 van a ser 100. Vamos a aceptar. Esta es la gráfica que me arroja. Aquí tenemos límite de control inferior 0.08, la media de P es 0.2 y límite de control superior 0.32.
esta es mi gráfica, ya la tengo aquí. El ejercicio me dice que la compare. ¿Qué diferencia hay entre un lote de 10.000 unidades con la misma cantidad de efectos a un lote de 100 unidades usando la misma cantidad de efectos? Aquí como conclusión resolvimos que se puede observar que al cambiar el tamaño del lote la gráfica no tiene ninguna variación. Revisamos los puntos y la gráfica es exactamente la misma. Ya sea que mi lote sea de 100 unidades o de 10.000 unidades, mi límite va a estar bajo control estadístico. Siguiendo con el número 11, la gráfica P para matriculación en la universidad. En cada uno de 15 años recientes y consecutivos, se seleccionaron al azar 1.000 graduados de preparatoria y se determinó el número de aquellos que se inscribieron en la universidad. Los resultados se listan a continuación. Son estos. La gráfica T indica que este tipo de inscripciones son lo suficientemente altas. Los valores se basan en los datos de USA National Center for Education Statistics y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Quiere decir que estos son datos reales tomados de este libro. Aquí yo puedo dar mi respuesta en base a esta gráfica. Dice que el proceso está bajo control estadístico. Las inscripciones universitarias fluctúan entre el 60 y 68%, de manera ideal. Las tasas de inscripciones universitarias son mucho más altas. Entonces vamos a graficar estos datos. Yo los tengo aquí. Hacemos lo mismo. Nos los llevamos a mi mitad. Vamos a hacer una gráfica P. A ver. Ahí está. Gráfica de atributos. P. Y ahora van a ser matriculados y va a ser un lote de 1.000. Y damos a aceptar. Okay. A ver, esta se me disparó un poco. Vamos a seleccionar los datos. Hubo un pequeño fallo. Matriculados. Vamos a elegir 100. No me deja, dice que el tamaño es muy pequeño. Entonces, lo que pudo pasar es que se tomaron los datos matriculados. Estos son los datos que deben, bueno, más bien esta es la gráfica que me debe arrojar. Algo no estamos haciendo bien. Oh, ya. Parece que olvidamos cambiar un dato. Vamos a cerrar este. Seguimos con el de matriculados, gráficas de control, de atributos. No. Proporción. Matriculados. Okay. Estamos haciendo
ahí encontramos el error. Tenemos otros datos que no corresponden. Ahí está. Se nos habían colado, pero ya encontramos el error. Entonces lo resolvemos de la siguiente manera. Ok. Vamos a borrar todo aquí. Delete. Y empezamos de nuevo. Aquí está el matriculado. Estadística. Ahora sí tiene que salir en un grupo de 1000. Matriculados. Y aquí tenemos nuestra gráfica. ¿Por qué escogimos 1000? Porque el ejercicio nos dice que de 1000 graduados de preparatoria, entonces este es el número, como las aspirinas fue el número de lote, pues este es un grupo de alumnos graduados. Entonces es el número que ponemos. Esta gráfica es la que tenemos aquí. Como pueden observar, son los mismos valores: 0.5892, 0.6349, 0.6805. Entonces, ya dimos la descripción que está bajo control estadístico y de manera ideal. Entonces, si las inscripciones universitarias, de acuerdo a la tasa de inscripciones, sería mucho más alta. Entonces, aquí empezó por debajo de la media, aquí subió un poco en esta temporada, aquí bajó y aquí va subiendo otra vez. El ejercicio 12 dice gráfica P para crímenes violentos. En cada uno de los 15 años recientes y consecutivos se seleccionaron al azar 100.000 habitantes de Estados Unidos y se determinó el número de víctimas de crímenes violentos. Los resultados se listan a continuación. Esos son los resultados. Parece que el índice de crímenes violentos revela un comportamiento aceptable. Los valores se basan en datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y son los más recientes que estaban disponibles cuando se escribió este libro. Aquí seleccionamos estos datos y aquí tenemos crímenes violentos. Hacemos lo mismo en Minitab. Este ya no nos sirve. Vamos a agarrar un archivo nuevo, aceptar, una hoja de trabajo nuevo, perdón. Aquí ingresamos los datos de crímenes violentos, nos vamos a estadística, gráficas de control, de tributos y la opción de P. Aquí van a ser crímenes violentos y dijimos que eran 100.000. Esta es mi gráfica. ¿Qué es lo que me representa esta gráfica? Gráfica P de crímenes violentos. Gráfica de P de crímenes violentos es la misma forma. Quiere decir que aquí empezó en un 80%, digamos, los crímenes violentos. Estaban por encima del límite superior. Pero la justicia penal, pues ahora sí que se puso a trabajar y disminuyó esos crímenes violentos. Vemos que va la tendencia hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, llega a la media, pero sigue bajando y están por debajo del límite inferior. Quiere decir que hicieron su chamba y bajaron los crímenes violentos. Como respuesta sería que está en un control estadístico, ya que empezó en el 75% de crímenes violentos, hasta llegar al 50%. Aquí. Pero aún, bueno, eso podemos concluir nosotros, que aún le queda mucho por hacer al Departamento de Justicia para disminuir los crímenes violentos. Pues hasta aquí llegamos con los ejercicios y vamos a seguir con el proyecto de control estadístico. Vamos a hacer los avances de este proyecto empleando las herramientas que aprendimos
en este video. Aquí tengo mis líneas de producción y los meses de enero de enero a junio. Entonces, ¿qué es lo que voy a graficar aquí? Voy a hacer subgrupos tanto de la máquina 1 hasta la máquina 6 y la cantidad de scrap es lo que yo voy a graficar. Aquí ya tengo mis subgrupos y también tengo ya el Minitab para hacerlo un poquito más rápido, ya que los datos ya están ingresados y podemos adelantar un poco más. Entonces, el proyecto se trata básicamente de aplicar las herramientas que aprendimos en esta unidad, que son las gráficas X, la gráfica R y la gráfica T. Aquí tengo mis datos, máquina de moldeo y el scrap. Aquí tengo máquina 1, 2, 3, 4, 5 y la máquina 6. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una gráfica de control X. Aquí vamos a cambiar. Ok, ya está seleccionado. Seleccionamos estos datos. Y vamos a aceptar. Vamos a revisar en el proyecto. Ok, aquí hicimos una gráfica R. Una gráfica R para saber si mi proceso está bajo control estadístico de acuerdo a la maquinaria y la cantidad de scrap que me genera cada una de las máquinas o cada subgrupo de las máquinas. Vamos a cerrar esto. Vamos a abrir. Vamos a empezar. Vamos a seleccionar igual gráficas de control, que es con lo que hemos estado trabajando. Vamos a hacer una gráfica R. Con mis datos. Esta es la gráfica. Un poquito grande, aquí está ya. Gráfica R de scrap. Es la que tenemos aquí. ¿Qué nos dice esta gráfica? Entonces, como ya les mencionaba, una gráfica nos ayuda para visualizar de manera instantánea si mi proceso está bajo control. Si yo veo todos estos números, difícilmente voy a saber si mi proceso está bajo control y difícilmente yo lo voy a poder arreglar, porque esto pues no tiene ni pies ni cabeza. Pero para esto está la gráfica de control R. Aquí tenemos la línea central, límite superior, límite inferior. ¿Qué me dice esta gráfica? Mis primeros meses, aquí estaba por debajo de la línea central, pero en este caso como es scrap, pues mientras más abajo esté el volumen, pues mejor, ¿no? Entonces, sí estaba dentro de control estadístico, salvo este punto que se me disparó del límite de control superior. Ese punto podrían ser estos 900, estos 2980 defectos que me generó la máquina. Podría ser este punto que tenemos aquí. Aquí, ¿qué pasa? Vamos a investigar qué estuvo pasando con esa maquinaria, porque se me salió de control muy extremadamente el scrap de 251, 60 defectos que me producen esa máquina. Esta máquina me generó alrededor de 3000 unidades de scrap. Fue mucha pérdida. Aquí yo tengo que analizar o tengo que investigar qué fue lo que sucedió.
Después de este punto, pues ya mi gráfica se muestra estable. Aquí, pues ya puedo decir que mi proceso ya está controlado. Vamos a hacer lo mismo. Pero ahora con una gráfica P. Aquí ya tengo yo los datos. Estadística. Gráficas de control. Gráficas de atributos, perdón, y la gráfica P. Aquí lo vamos a hacer, digamos que es un lote de 10,000 unidades. Mi variable de scrap. Y vamos a aceptar. Estos, como son muchos los datos, pues me salen más pegaditos. Pero vamos a hallarle la forma. Y vamos a tratar de explicar esta gráfica. Ok, nos la llevamos al proyecto. Y aquí vamos a analizar la gráfica P. Aquí me arroja que están muy pegaditos mis líneas, tanto la central, la del límite de control inferior y la límite de control superior. Todos estos puntos en rojo me marcan, pues, lógicamente que mi proceso no está para nada controlado. Yo necesito hacer algo, necesito ajustar las máquinas, necesito generar menos scrap para que mi proceso se mantenga estable. Entonces aquí tengo que estudiar qué máquina generó más scrap, el por qué y qué puedo hacer para remediar eso. Aquí este es el punto que se nos salió de control acá. Fue muy alto, muy por encima de los demás. Estos puntitos azules son los únicos puntos que están sobre la media, que están estadísticamente estables, y los puntos rojos pues no están estables. Bueno, hasta aquí sería todo. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.